Días, Patricia, buenos días. Agradecido de que ustedes me tengan aquí este lunes Qué bello, y gracias a usted. poderme dirigir a su público. Baje un poquito el Oye, micrófono ayúdalo con para que micrófono. el rostro se pueda apreciar exactamente. Y adelante, señor Michael. Y Sí, sí, con mucho gusto. Usted sabe, Fernando, que a mí me gusta usted es muy directo y muy confrontacional y polémico, me gusta eso. ¿Usted puede hacerme una radiografía del momento político que vivimos? Y lo que ando buscando es saber si la decisión del pueblo dominicano en el 2024 ya está definida. Porque inclusive cuando estudiamos a Leonel todavía no está listo. Le faltan puntos. Luis Abinader, o sea, hay mucha incertidumbre. Lo dice Fernando lo dice con respecto a la economía mundial, pero la incertidumbre está en este momento, en este país, en todos sus ámbitos. Mire, yo creo que está definido. ¿Está definido? ¿Está definido? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, para que tú veas. A un año y tanto, está definido. Si ustedes chequean mi cuenta de Twitter, yo tengo colgado un tweet de hace unos meses. Y yo digo en ese tweet que desde 1996 en el país no ha habido segunda vuelta. Aquí no se ha dado una segunda vuelta. Del 96 Desde para el acá. 96 para acá. La segunda vuelta que se dio en el 96 la ganó Leonel Fernández. De ahí en adelante acá no ha habido una segunda vuelta. Yo no espero una segunda vuelta Usted no. para el 2024. Oye, eso, Patricia. Que no. Los acontecimientos se han ido desarrollando y si usted es objetivo, si usted sale un minuto y se hace imparcial, usted se va a dar cuenta que todos prácticamente esos acontecimientos han ido en favor de Leonel Fernández. En estos días salió una encuesta, desdichada, por cierto. La Gallup. Sí. Y con todo y esa desdicha con la que esa encuesta salió, tuvo que admitir que Leonel Fernández había sido el único político que se había multiplicado por 4 o por 5 en las preferencias electorales. Es decir, hay demasiados signos, demasiados señales de que Leonel Fernández volverá a la presidencia de la República. Y como acá no ha habido segunda vuelta desde 1996, lo más probable es que sea presidente en primera vuelta. Así Pero lo los digo. números no lo dicen así, Fernando. Bueno, Siendo objetivo y riguroso. recuerde que los números son una fotografía Del todavía. momento. De un instante. Usted tiene que verlos en movimiento. Y como les he dicho, Leonel Fernández sacó un 6-5% en las elecciones pasadas. Con sus alianzas llegó casi a un 9%, pero hoy esos números andan por encima de un 30%. Es Pero decir, con 30 no se llega, Fernando. sí, pero falta un año y meses para las elecciones. Y usted dice que está Estamos hablando de que hay que ver constantemente. esto en movimiento. El único que está creciendo vertiginosamente es Fuerza del Pueblo como partido y Leonel Fernández como candidato. Esa es la verdad. Fernando. Y todavía no es candidato porque también debemos decirlo. Oficialmente Formalmente Leonel no es no. candidato, no lo es. Es decir que es la gente la que está pidiéndolo como candidato. Él mismo todavía no lo es. Entonces eso le dice mucho. Fernando, el otro día entrevistamos a unos personajes que era del PL, al secretario. Sí. Secretario general, ¿cómo A se llama? Peñita, A Peñita. Entrevistamos aquí a Peñita. Y yo me permitía hacerle un planteamiento, se lo voy a repetir a usted tal cual. Y yo le decía, Fuerza del Pueblo, hasta hace un par de años era PLD. Eso es incuestionable. Era PLD. El PLD está bajo una lupa necia en este tiempo con todos estos problemas de los sometimientos, todos estos operativos. ¿Cómo logrará convencer esa maquinaria electoral de la Fuerza del Pueblo al votante de que FP y Leonel Fernández no tienen que ver nada y no están conectados de ninguna manera con ese 20 años del PLD? ¿Cómo harían ¿Es ustedes? imposible? Bueno, eso no es posible. No. ¿Cómo lograrían ustedes que el votante como que obvie esa situación y que vaya, Leonel es el hombre y voy a votar por él? No hay necesidad de eso. No.
No, mire, Leonel Fernández fue el político que llevó a la presidencia al Partido de la Liberación Dominicana y viceversa. Fue el Partido de la Liberación Dominicana quien llevó a la presidencia a Leonel Fernández. Hay un vínculo histórico entre Leonel Fernández y el PLDismo. Eso uno no lo puede negar. Eso no se puede negar. Ahora, una cosa es lo que usted decía, la base del PLD. Ese PLDismo que todavía es sano, hay muchísima gente buena ahí dentro. Exactamente. Entonces, querer desvincularse de eso es cometer un error. Es como que le planteen al PRM porque, la matanza del 84. Porque el único requisito que se necesita para que un votante ejerza su voto en favor suyo es ser dominicano. Sí. El pueblo vota por si está mejor o si está peor. Entonces, el pueblo vota por eso, el pueblo no vota porque habrá muchos PLDistas, ese PLDismo sano, que van a votar por Leonel, aunque sigan en el PLD. Nosotros ahora mismo tenemos estamos culminando de manera exitosa una jornada que ya lleva año y medio, casi 2 años, que es la jornada de afiliación de Fuerza del Pueblo. Acabamos hace un mes, creo, de entregar a la Junta Central Electoral nuestro padrón de 1.500.000. 1.500.000. Pero ya nosotros nos falta poco, nos falta cerca de 200.000 para llegar a los 2 millones. A mí me gustaría... Y eso también es parte de ver las cosas en movimiento. Miren, ahora ustedes, la gente del PL, del Leonel es mala ahora. Pero no fue ustedes se aliaron con lo que ganaron. Es decir, cuando yo oigo gente descalificando a Leonel Fernández ahora, ahí podemos descalificar en el 20. Sí. O sea, hay gente que dice Leonel Fernández es lo peor. Yo no quiero saber Leonel, a mí Leonel no me importa, tú lo sabes, para nada. A mí no me gusta ni ver a Leonel Fernández por una serie de cosas muy personales. Pero yo tengo que reconocer que tú no puedes ser malo ahora y ayer era bueno. Por eso la política, la gente se recicla en política. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo van a manejar ustedes? Porque se ha planteado que nadie gana y que hay que hacer alianza para la municipal. ¿Cómo la van a hacer ustedes? Nosotros estamos tratando de que Fuerza del Pueblo escoja a sus mejores hombres para ir a las elecciones de febrero. Pero tengo que ser franco, aquí se está dando un fenómeno rarísimo. ¿Cuál es? Que incluso a veces sale fuera del control de los partidos políticos. Y se debe a un precedente, o varios precedentes que se dieron en las elecciones pasadas. Por ejemplo, en Santiago, Fuerza del Pueblo no llevó candidatos a las elecciones municipales. Nosotros formalmente y en una rueda de prensa apoyamos a Abel Martínez para que fuera alcalde de Santiago. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, claro. Bueno, eso fue exitoso porque Abel ganó con el apoyo de Fuerza del Pueblo. Y en otros lugares fueron con el PRM y ganaron. Así es. Entonces, en el caso de San Juan. En esas elecciones pasadas se dieron esos fenómenos. Ahora se van a replicar, aunque la dirigencia partidaria no los promueva. Y se están produciendo a nivel local, en varias localidades del país, se están produciendo acuerdos en las bases de los partidos, al margen incluso de su dirigencia. Pero de manera que lo que quiero decir es... Hipólito arrasó una vez con la municipal, cogió 2 senadores y después perdió las elecciones. Lo que quiero Hay decir, gente que cree que el que está en el poder dice que tiene ventaja. Cuidado con eso, porque Hipólito acabó. El PLD en ese tiempo nada más sacó 2 senadores. Uno. José Tomás. Y después ese partido, con todo el poder, perdió las elecciones. Lo que quiero decir es que ante ese fenómeno que se está dando ya de digamos, alianzas tácitas entre las bases de los partidos, usted tiene que ser prudente, cuidadoso, abierto, inteligente y saber entonces en el momento adecuado cuál es la decisión que va a tomar. Un liderazgo local. Un liderazgo local que además es realmente un liderazgo. Claro. O sea, no se trata de imposición. Claro. Entonces, si ya un problema que usted tiene en una comunidad, los compañeros de los partidos ahí se han puesto de acuerdo, usted no va a crear el problema. Porque usted. hay un objetivo final que es la otra. Así es.
Mi Así estimado Fernández, preguntarle, para mí Osiris Mora, un placer que usted Hola, esté Osiris. aquí con nosotros. Gracias. Mire, estamos viendo, por ejemplo, caso del PRM, que Alburquerque se lanzó a sus aspiraciones, pero en la Fuerza del Pueblo no vemos como que nadie se aspire a la presidencia. O sea, va a ser unánime la elección de Leonel como candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo. Mire, yo soy parte de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo. Y tengo que ser muy cuidadoso con lo que voy a decir ahora. Porque imagínese que surja un candidato, un precandidato que no sea Leonel, y entonces yo me vería en una situación complicada como juez de ese proceso, o parte de los jueces de ese proceso. Sin embargo, hay realidades políticas. En Fuerza del Pueblo nadie sabe quién es el candidato, pero todos sabemos quién será el candidato. O sea, no sé si me explico. Hay realidades políticas. Me gustó eso, hay realidades políticas. Claro. Dame hacerte una ante la pausa, una sola. Bueno, si la producción lo Mire, permite, adelante. Fernando. Una corta porque vaya. Sí, Fernando. El tema de la corrupción es un tema complejo. El máximo logro de Luis Abinader, según don Luis y mucha gente en el país, ha sido liberar la justicia para que actúe. Y hay un proceso sumamente interesante hoy. Si Leonel Fernández ganara la presidencia de la República en el 24, yo nunca me he puesto a pensar en Leonel luchando contra la corrupción. Dígame, dígame el sentir de Fernández con respecto al tema de la corrupción. A veces somos... Demuéstreme que él a le veces, daría seguimiento a lo de Luis Abinader. Mire, Demuéstreme eso. A veces somos injustos con Leonel, por razones diversas. Pero el creador de esa justicia independiente, el que sentó las bases para esa justicia... Sí, pero por ahí se empieza. Por ahí se empieza. La reforma constitucional del 2010 creó las bases para eso. Entonces, eso hay que reconocérselo a Leonel Fernández. ¿Qué va a pasar si Leonel es presidente en el 2024? Sí, que yo sé que esa es la pregunta. Por favor. Hay procesos que son irreversibles. No tienen vuelta atrás. No tienen vuelta atrás. Pues miren, usted lo va a ver en el 2024. Okay. Yo decía antes de la pausa que hay procesos que son irreversibles. El proceso al que me refiero es precisamente ese, pero irreversible es porque esta sociedad lo va a impedir. ¿De acuerdo? Es decir, ya ahí no hay nada que hacer. Los próximos presidentes tendrán que aceptar la independencia real de la justicia dominicana, del Ministerio Público. Punto. Como garantía, como ¿verdad? garantía, sí, claro. de la convivencia democrática. Eso así. Y incluso de la protección del mismo Estado. Porque las cosas que han pasado aquí atentaron contra la seguridad del Estado dominicano. Pero mire, ahora 446 funcionarios de este gobierno, no han hecho su declaración jurada de bienes y ya termina el gobierno el año que viene. No la han hecho. ¿Y eso qué es? Entonces, eso es grave. Entonces hay que reforzar ese logro que se ha tenido, que es un logro de la sociedad. Usted hablaba de la Marcha Verde. Una de las cosas importantes que se produjo a raíz de ese movimiento fue precisamente llevar a la conciencia de los dominicanos la necesidad de que estas cosas se corrigieran. No ha sido perfecto, no ha sido perfecto, obviamente, pero tenemos que movernos hacia la perfección. Sí. En ese sentido, yo creo, mi creencia es que la sociedad dominicana hará que ese proceso sea irreversible. Eso ya no dependerá de ningún presidente. Johnny quería hacer una pregunta. No, proceso de alianza. Hablábamos de eso ahorita, pero hay quienes plantean que la Fuerza del Pueblo repita la alianza con el PRM a lo municipal. Les decía hace unos minutos que la alianza se va a dar multifacética, multilateral, multimodal. Es decir, aquí habrá alianzas en diferentes localidades con diferentes partidos y entre diferentes liderazgos.
Eso es, Sí, pero esas entonces son las que- Pero reglas. eso lo 24. determinarían las fuerzas locales, o sea, el liderazgo local. Ahora mismo lo está determinando el liderazgo local. Ok. Ahora mismo. Si sí. William es de un partido Porque- y es el que garantiza, eso se va a Me, apoyar. me voy con el reformista, el de alianza, con quien Y sea. entonces ¿qué harán, qué harán las cúpulas partidarias? Bueno, ver hasta dónde se llegó en este proceso, digamos así, espontáneo, Y refrendarlo. y entonces refrendar. Es una decisión sabia. Y eso es A muchos- democracia. a- Eso es democracia. A muchos Bueno, de... es- Viendo es- este proceso. Es aceptar que hay liderazgos locales que hay que respetar. Viendo este proceso frío, el PRM es un partido nuevo desde el punto de vista de los partidos mayoritarios o tradicionales. La Fuerza del Pueblo también es un partido nuevo. Y yo siempre he destacado que cuando la Fuerza del Pueblo compitió en las elecciones del 20, en la boleta estaba en el número 18. Estaba. Y ahora va a aparecer en la 3. Pero aquí hay un elemento que mucha gente no lo quiere tomar en cuenta. Y el viejo zorro nos aplicó esa táctica y siempre triunfaba. ¿En cuántas boletas aparecerá la carita del candidato? Hay gente que está bravo con Leonel Fernández, pero es del BIS, pero vota por Leonel por el BIS, por ejemplo. O sea, ¿qué implica esto en materia numérica para en este caso la Fuerza del Pueblo? Que lo va a llevar una coalición de partidos, como entiendo que también llevarán a Abinader. Pero en el caso de ustedes, que es lo que nos ocupa, ¿cómo manejar eso? La suma de los aliados Exacto. regularmente ha oscilado entre un 4 o un 6% al final, ¿no? Que puede determinar. Que es determinante, Pero claro, obviamente. claro. Si usted, Con tiene, 1% si de usted gana. tiene 48 y le suman 6, pues Ok, usted gana. saca 54. Claro. Exactamente. Y ahí es donde está la importancia de este tipo de movimientos, de alianzas. Nosotros estamos trabajando para tener el 50+1 en la primera vuelta. De manera independiente. Ambicioso, Digamos, sí, Pero claro, y Luis también. y eso es lo lógico. Luis dice que está bien. Ambicioso. Y así debe ser. Claro. Tú aspirar tienes a que lo máximo. contar con tus fuerzas Claro, propias. Sí, 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 sí. Fortalecer tu fuerza primero. Exactamente. Coaccionarla. Ahora hay, como decía ahorita, realidades. Y entre las realidades que hay es que ya hay un grupo de partidos que se dirigen a apoyar a la Fuerza del Pueblo y todo el mundo los conoce. ¿Se materializará eso? ¿En qué nivel? Eso todavía está por verse, porque todavía estamos a 1 año y 4 No, y meses nada de es las oficial elecciones. todavía. Nada es Cuando la ley, oficial. claro, Todavía falta cómo esas fuerzas van a acumularse. claro. Está el proceso local que digo que va a condicionar muchas de las cosas que van a pasar en las elecciones. Es decir, todavía es muy temprano para hablar de algo definitivo con relación a esas alianzas. Por lo menos yo soy contrario a la mayoría de la gente que piensa lo siguiente, que cree que el que gane la municipal necesariamente ganará la presidencial. Yo digo que no. Yo No. también. Todo no, eso es. Porque yo también estoy de acuerdo con eso. No, No, eso no que deja dice. de ser un indicador, pero no es ¿Por determinante. qué? Porque los alcaldes son líderes locales y si son electos, reelectos, importante. Ahora, hay que ver de aquí al 24, hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, las alianzas influyen. No es lo mismo 20 gente trabajando por un candidato, no un partido, no, un candidato. Aquí se va a hablar, a mí que no me hablen de política, de un partido, de un candidato. 1, 2, Michael. Aquí viene los nuevos votantes porque hay un tope de cierre de nuevos votantes que la Junta lo tiene por un mandato de la ley. ¿Cuántos nuevos votantes? Ya oí a Leonel Fernández que dijo, quizás nada nuevo, pero lo dijo, que el voto lo va a decidir la mujer y la juventud. Ese es un nicho importantísimo. Entonces, esos elementos que se van a presentar en las elecciones. Obviamente es un deseo también de no, pero cuando usted lo busca numéricamente por la cantidad de votantes nuevos, atraer ese exacto, sector. ahí, y por eso Luis también está en eso. Ese es un voto cauto que tú tienes que buscarlo. Ahora, el escenario, y se lo he dicho a 20.000 técnicos, el escenario municipal y el escenario presidencial no convocan igual. Hay gente que no le importa quién va a ser su síndico. Ahora, quién va a ser el presidente que firma los decretos, sí. Michael está en la candidatura presidencial, no me interesa otra cosa, por Michael yo voy a votar. Hay un segmento de la población que asume esa posición. ¿Qué ustedes han visualizado ahí? Mire, lo más importante para las elecciones presidenciales es qué es lo que está sintiendo la gente. Sí. ¿Cómo está afectando la economía, el bolsillo de los ciudadanos? En bienes y servicios. En bienes y servicios. El amigo aquí tiene 72 horas sin luz, por ejemplo. Está Sí, sí. el alimento disponible,
como dicen, las tres calientes Sí, están claro. disponibles en la mesa de los Creo que dominicanos. están una y media frías. Esas son las cosas que van a afectar. Que van las a elecciones, decidir. que van a No, decidir. claro. No es una alcaldía ni es un alcalde. No. Es cómo el dominicano entiende que se ha manejado su economía Mm. particular y la economía del país en estos 4 años. Eso es de libros. Sí. Y aquí, en cada elección se repite que los dominicanos, esos son los factores que toman en cuenta. Los primeros factores que toman en cuenta. No es si quién ganó las municipales ni nada. No, de la eso. gente no le interesa eso. Es cómo yo he sido afectado por el ejercicio gubernamental. Mi salud se ha visto mejorada. Los servicios. Los servicios básicos. El agua está disponible en mi comunidad. ¿Cómo está los niveles de precios de los alimentos? Esas son las cosas. El empleo existe. La seguridad en mi localidad existe. Eso es lo que va a determinar Ujú. quién va a ser presidente en este país. No es otra cosa. Yo he dicho que lo de lo municipal incluso va a ser confuso. El resultado de las municipales en el 2024 va a Un ser año ya. confuso, porque van a haber unas alianzas 18 de febrero. de diferentes colores Ujú. en cada localidad y va a ser muy difícil que usted diga, nosotros ganamos el proceso. Déjeme plantearle Mire. como última pregunta de mi parte Sí. esto. Sí. Ahora que usted habla de alianza, y lo digo Yo pensaba que venía a hablar de tecnología. Yo voy a hablar de eso. Quiero preguntarle sobre eso. Lo que Sí, pasa sí. es que no me dejan Sí, porque no, usted están no, envueltos en política. No, usted va. Sí, pero bueno. tenemos tiempo. Tú Sí. puedes hacer la Sí, pregunta. claro, claro. Dale. Ah, Yo tengo un amigo que es medio perverso ajá. en los Alcarrizes, se llama José Santana. ¿Y por qué lo de Perverso en el perverso? sentido porque la política tiene algo de perversidad. Hay malicia ahí. Sí, hay una hazaña, ¿no? Y entonces, la semana pasada, hablando con él, hicimos el siguiente cuadro y yo con todo cariño se lo voy a hacer. Y si la fuerza del pueblo y el PLD se unen, Se unían. no, espérate, porque el primero para mí, Leonel nunca debió salir del PLD, para mí, no debió salir del PLD. Ni debió permitir que lo sacaran. Ni debió Danilo, que ahí está su terrible error. Danilo se jodió por todos lados, porque es que sacar a Leonel del PLD es una falta, No, es una falta grave. Ya Leonel no hacía nada ahí, Michael. No A hacía mí, nada. personalmente, yo. No hacía nada. Entonces, pero es un asunto de Danilo y de Leonel, de ellos dos. Pero podría ese interés bochista, para decirlo de una manera, unificar esos dos partidos y ganar las elecciones en el 2024, pero real. ¿Usted recuerda algún partido que después de dividido se haya unificado? No recuerdo, ¿no? Leonel tiene que irse solo. Porque No, es la única esas garantía. cosas solo no pasan. puede aliarse con él. Lo que sí pudiera haber eventualmente acuerdos para determinadas candidaturas. Estrategias. Sí, estrategias. pero y eso es legítimo en todos los procesos Porque aquí lo que se democráticos. dividió, Pero según Pero el PRM según gana, el parecer se de alguien, dividió no sé, de fue PRD. Danilo y Leonel, pero dice Johnny a veces que la base No, PLDista Sí, de claro. Leonel. Leonel no necesita el PLD para Michael, alianza, que tiene la Michael, mayoría del PLD ahí mire, adentro. No necesita A eso. veces tendemos a personalizar No necesita eso. los eventos políticos. Los eventos políticos que ocurrieron aquí en el 2020, 2018, 2019, incluso desde el 2015, Mm. no son personalizables. Son eventos políticos. Y lo son, Fernando, chequeate esa Pero posición. fíjese de qué se trató aquí. Aquí se trató de que se cambió la constitución en el 2015. Y hubo un acuerdo ahí. Hubo un Y a acuerdo. regañadientes. Hubo un acuerdo. Hubo un acuerdo que después se Es violó. que Danilo lo violó. Sí. Bueno, eso es así. Aquí se trata de que se intentó cambiar la constitución en el 2020. Se intentó cambiar la Sí, constitución. sí. Eso no tiene nada que ver con personalizar nada. Nada, claro. Son eventos puramente políticos, cambio de una constitución. Intervino un poder extraterritorial para impedirlo. Sí. ¿Ustedes no se acuerdan? Sí, claro. Pompeo. Entonces eso no tiene nada que ver ni con la figura de Pompeo. Leonel, ni con la... No, lo que ocurrió es que el liderazgo, el líder, tiene que asumir su responsabilidad histórica. Y le tocó a Leonel Fernández enfrentar ese atentado contra la democracia dominicana. Y lo hizo correctamente.
Cuando se trató de alterar el curso de la historia otra vez, en el 2019, en la parte interna del PLD, recuerdan, octubre de 2019, nosotros hablamos de que hubo un algoritmo, ¿se acuerdan aquella palabra? Y fuimos a la Junta y Leonel tuvo que encabezar ese proceso. Y fue en febrero del 2020 cuando entonces se aceptó que Leonel tenía razón. Pero, ¿cómo se aceptó? Porque hubo una debacle en la Junta Central Electoral. Y hubo que repetir las elecciones. Y hubo que suspenderla. Suspender las Los elecciones. los líderes a veces fallan, ¿eh? Entonces, el hecho de que Leonel haya asumido la responsabilidad de decir fue un algoritmo, lo salvó después, meses después, diciendo, pero mira, parece que Leonel tenía razón. Porque se suspendieron una elección nacional. Entonces, no es un asunto personal, no fue un asunto nunca personal, es un asunto de procesos políticos. Cuando Peña estaba interno en Miami. De alta envergadura. Cuando Peña Gómez estaba interno en lo Miami. que los liderazgos tienen que asumir su responsabilidad histórica. Oiga esto. Si no lo hacía él, tenía que hacerlo alguien. Cuando Peña Gómez estaba interno en Miami con cáncer, fue la esposa, la viuda de Magluta. Mire. A verlo, oye lo que le dijo Peña Gómez a ella. Eso está ahí, lo leí en estos días. Oye lo que le dijo Peña Gómez a ella. Me dejé llevar de Jorge Blanco, no le dimos paso a Jacobo Magluta. Oye lo que dijo Peña. Ya él se sentía. Y lo mismo de ahora. Michael dice, usted dice que no, pero a veces las posiciones personales de los líderes hunden proyectos. Danilo se ensañó. Fernando Fernández. Mire, y le voy a decir más. Todo fue inútil. ¿Todo fue? Inútil. Claro. Inútil. No tuvo. Peor. Claro que fue Usted inútil. sabe lo que peor. va a pasar en el 24. En el 24 nosotros vamos a volver al curso normal y natural de la historia. A seguir el carril. Fernando, usted está muy Fernando, seguro de que usted Bebo, le va a ganar a Luis Abinader. vamos a ver, Chequese eso. Ese es su papel también, no puede la está riendo, mira, la está riendo. Pero es que no Michael, puede demostrar cuando- Perdón, vamos a inseguridad. escuchar al Bebo. Sí, sí. Vamos a escuchar al Bebo. Michael, Michael, Cuando yo yo hablo, lo hago bajo el análisis No, de la no, claro, realidad claro, objetiva. claro. Yo no trato de sacar mi Es que pasión de 26 la es muy poquito ecuación. todavía. No, 24. 21 Vamos, años. Bebo, vamos. 26 que tiene Leonel. ¿Cuánto tiene? Ahora mismo hoy. ¿Usted Pero sabe ¿cómo con cuánto se 26? hizo Leonel presidente en el 96? ¿Con cuánto? Con 34. Con los reformistas. Maestro, mira, Fernando mira, Fernández. No, maestro. Fernando Fernández, Vamos a la usted pregunta también, joven, sí, vamos a necesita. apartar un poco la Él política. merece. Claro, hay que respetarlo. Usted también es secretario de innovación. Sí. Innovación, del partido- desarrollo y tecnología. Exacto, del partido Fuerza Verdugo. del Pueblo. Hubo un evento en Casa de Campo que fue un foro global, inteligencia artificial, progreso o amenaza para la humanidad. Usted participó en ese evento. Claro, Ahí fue en ese claro. evento donde una robot que Leonel Fernández le preguntó, Sofía la robot, No, sí, no, tampoco. ¿qué fue lo que realmente pasó? Porque vi que en las redes sociales como que editaron un video, parece ser, porque Leonel le preguntó algo como de los últimos 40 años. Sí. Y como que salió un video editado queriendo decir que eran los últimos 3 años. Háblenos de eso, qué fue lo que pasó, y entonces después que usted diga qué fue lo que pasó, le pregunto, ¿qué tan importante es la inteligencia artificial? Bueno, el evento hubiera pasado prácticamente inadvertido si a alguien no se le ocurre hacer un fake news, que le dicen a eso, ¿verdad? Sí, Con noticia falsa. Sí, con aquello. Mire, yo recuerdo que en 1996, un joven de 42 años apareció en un anuncio de televisión diciendo, búscame ahí. ¿Ustedes no se acuerdan de ese anuncio? En una computadora. Era Leonel. Aquí nadie había usado una herramienta como esa para hacer un anuncio político. Una computadora. Y Leonel pedía que le buscaran ahí cosas en la computadora. Sí, recuerdo. Eso proyectó la figura de Leonel Fernández, joven, 42 años, en el corazón y en la mente de la juventud de esa época. Leonel ganó las elecciones. Lo que se hizo en Casa de Campo, como le dije, hubiera pasado quizás desapercibido si el gobiernito no da esa metida de pata con eso. ¿Quién? El gobiernito ¿Cuál? que tenemos ahora. ¿Cómo así? ¿Y fue el gobierno que hizo eso? Nada más había que ver quién era lo que estaban promoviendo aquello.
Mire, ese evento fue un evento muy serio. Fue un evento muy serio en el sentido de que se quería que ese evento catapultara la imaginación del empresariado dominicano y de los dominicanos también, ¿no? En general, hacia un hecho que estamos viviendo y que no nos estamos dando cuenta. En el año 2013, en una feria en Hannover, en Alemania, se acuñó el término de Industria 4.0, refiriéndose a la revolución industrial que se avecinaba y que ya tenemos arriba. Esa revolución industrial tiene prácticamente 9 pilares y todos son de tecnología, de alta tecnología. Ahí está el Internet de las cosas, la computación en la nube, la impresora 3D, la Big Data, el análisis de la robótica, o sea, realidad virtual, todo ese tipo de cosas. Que la inteligencia artificial, que es uno de esos pilares, ha puesto a comunicarse en sinapsis. La sinapsis es un fenómeno que se da entre las neuronas del cerebro y el sistema nervioso, la comunicación que existe entre el sistema nervioso y las neuronas. Bueno, pues esta época en la que se inicia la cuarta revolución industrial es la época en la que toda esa tecnología va a estar interconectada, comunicada y dirigida por una inteligencia artificial o por inteligencia artificial. La producción misma de bienes y servicios es el objetivo de toda esta tecnología. No es que la máquina se comunique con el hombre para hacer chistes. A chatear. No es para eso. Esos son los inicios del proceso. Aquí de lo que se trata es de que todo el proceso productivo de bienes y servicios va a estar dirigido, centralizado. Que hace en mucho que casos. ya está en la industria automotriz, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué vemos? Lo que veíamos, de cómo arman un carro. Y en todo el eso, servicio bueno, al cliente. todo. El servicio al cliente Todo. está manejado Sí, ya por inteligencia sí, artificial. claro. Es decir, se trata de que las sociedades van a pasar a esa etapa. Sí. Y ya los alemanes lo declararon en el 2013. La Academia de Ciencias Alemana fue la que introdujo el plan de desarrollo alemán en función de la cuarta revolución industrial. ¿Y qué estamos haciendo los dominicanos ante eso? Hasta ahora chateando, Sí, ¿verdad? sí. Sí. ¿Qué es lo que quiere el foro? Que es un escenario de pensamiento de la sociedad dominicana De sus principales de líderes. cara al mundo. Claro. Llamar la atención para que nosotros tomemos carta en este asunto Y no nos quedemos fuera. y no nos quedemos Claro, fuera. es así. No se trataba ni siquiera de un evento político. No. Es un punto de pensamiento, de convergencia del pensamiento mundial, porque es un foro global, para decirle a los dominicanos, miren, esto está pasando, espabilense, empiecen a reacondicionar su sistema productivo, los empresarios que están aquí pongan atención a este fenómeno, porque si no lo hacen, van a perder competitividad. Pero como dice el título de ese foro global, progreso o amenaza para la humanidad. O sea, le pregunto, ¿no correría peligro entonces, qué sé yo, el tema de los empleos del ser humano con esto de la inteligencia artificial? No, esa es una historia vieja. Mire, Ujú. en el siglo XVIII, en los años 1760 y 1780, todavía hasta el 1840, se desarrolló lo que se llamó la primera revolución industrial. ¿De qué se trató esa revolución? La máquina de vapor. máquina de vapor. ¿Qué hizo la máquina de vapor? Bueno, sustituyó la mano de obra minera, le permitió Ferrocarril y eso. el Claro, ferrocarril claro. transportar el carbón, Facilitó la cosa. facilitó la vida de los seres humanos. Claro. Cada vez que En carga y pasajeros. cada vez que hay una revolución industrial, ¿usted sabe qué pasa? Crece la población. La población inglesa
en esos 40 años de la primera revolución industrial, creció un 42%. Dejaron de morirse también. Sí, porque creció Había una porque mortandad terrible. sus condiciones de vida ¿Por qué van a mejoraron. morir la gente? No, sobre todo por el té. Mire, que es un elemento que no pertenece a la revolución industrial. Ujú. Cuando Inglaterra se apodera de la India y de esas grandes productores de té, comenzaron a importar té a Londres. Entonces, para consumir el té, el agua se hervía. Entonces, el agua hervida ya no tenía los microbios. En Londres a cada rato había una epidemia de problemas de gastro y se moría la gente por montones. El té salvó la población de Londres en gran medida. Sí, pero también y tuvo que ver recuerde- con eso de los viajes, el Ah, vapor. recuerde A que, eso me refiero. Recuerde que no solamente el vapor se utilizó para la industria textil, No, los se usó barcos. para los colorantes, se usó para los barcos, se usó Exacto, para exacto. un montón de cosas que no se Que usaban. vinieron colaterales. Es decir, que esa es la historia de la humanidad. Cada vez que hay una revolución de este tipo en la industria, en el comercio, las condiciones humanas mejoran. Porque yo le Última, planteaba a usted, maestro. antes de Sí. comenzar esta entrevista, interesantísimo todo esto, su presencia es grata, que no se Gracias. trata de sustituir al hombre, de que un robot que va a sustituir a Fernando Fernández o que lo van a clonar, esa no es la idea. La idea es facilitar la vida para que uno Claro, viva para que mejor. sea No, de hecho, déjeme decirle, la mayoría de las fábricas ya grandes en el mundo están llenas de robots. Oh, claro. La diferencia es que eso es automatización. De lo que estamos hablando aquí, de un robot diferente, un robot de avanzada, un robot que tiene inmerso en la cabeza Sí. una serie de circuitos y chips y microprocesadores que lo hacen inteligente artificialmente. Claro. Es decir, Ya no pasa el papel como era antes, No el es el primer robot. autómata que repite lleva el una papel allí, operación, ya. que Exacto. repite una operación, que por eso sustituye al hombre, porque el hombre se cansa repitiendo la misma operación. Claro, El robot la hace millones de veces y sigue ahí. claro. Sí, sigue. Y no hace huelga. El problema, lo nuevo aquí es que estos robots que estamos creando ahora, tienen un dispositivo interno que los hace artificialmente, repito, inteligentes. En el sentido de que él puede corregir su proceso productivo, puede tener controles de calidad, hacer control de calidad, por ejemplo. Puede llamar a un supervisor y decirle, aquí se me fue la energía. O sea, Tiene esa facilidad. tiene una facilidad. Obviamente alguien lo obviamente programa. Claro, claro que Obviamente sí. alguien Un lo humano, programa. un Pero, incluso la programación que se hace es inicial, porque el mismo robot tiene con Sí, esa se inteligencia artificial autoprograma. la autocapacidad para autoprogramarse. Y de hecho, hay una tecnología que tiene inserta la inteligencia artificial que se llama redes neuronales, que se encargan precisamente de eso, funcionar como las neuronas del cerebro, y entonces van corrigiendo los procesos y mejorando Fernando, muchas a gracias. medida que Gracias. Muchas que gracias. ¿Se avanza. sintió bien? ¿Se Claro, Muy sintió bien, bien? claro, gracias, claro, muy bien. claro que sí. Tenía como 2 años y pico que no venía un Que no programa. venía. Ah, qué bueno, gracias. qué Digo, bueno. Digo, no, Gracias. hace un año más o Sí, menos. fue. qué bueno. Bueno, Muchas gracias, por su gracias. presencia, Fernando. Gracias a ustedes. Nos ha complacido la respuesta. Espero que usted vuelva otra vez antes de que Leonel sea presidente, según usted. Déjeme decirle una Sí. cosa que no puedo irme de aquí sin decir. Ya. Yo les decía ustedes decían que yo era el secretario de Innovación, Desarrollo y Tecnología de la Fuerza del Pueblo. Sí, señor. Fuerza del Pueblo es el único partido que tiene una secretaria de Innovación, Desarrollo y Tecnología. Ok. Porque Fuerza del Pueblo ha sido el único partido en el país que nació usando la tecnología. Recuerden que Él fue en medio de pandemia. fue en medio de la Sí, sí, en medio de pandemia. la pandemia, sí. Entonces, obviamente, Conferencia y todo a era nosotros por ahí. es a Claro. quienes nos toca Claro. este tipo de eventos Sí, bueno. esenciales. Qué bueno. Muchas gracias, Fernando.